Hola, hola. ¿Me pueden copiar? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan perfectamente? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias. Bien, mientras se van conectando los compañeros, vayamos recordando un poco lo que habíamos visto en la anterior clase y terminamos de definir además lo que son los subsidios y las asignaciones o asignaciones familiares, no y. Se llaman subsidios familiares o en su caso asignaciones familiares. Las vigentes, recordarán ustedes 4, ¿cierto? El subsidio prenatal, el subsidio natal, la lactancia y el subsidio de sepelio con todas las características que pudimos ver la pasada clase. Esta clase tenemos que abordar la nueva ley de pensiones, la ley del nuevo sistema de pensiones. Pero para abordar aquello y entrar en materia, tenemos que saber todo el sistema operativo de la jubilación, de las prestaciones de largo plazo. Para después de conocer cómo se está manejando ya el tema, vamos a trabajar con un documental del licenciado Zegalski, conocido él porque ha sido por muchos años gerente de una de las AFPs, muy entendido en la materia, hoy empresario, tiene un grupo de inversiones y ha ido realizando algunos cursos de capacitación para empresas y también para sindicatos de trabajadores sobre lo que son los sistemas o sobre lo que es el sistema de pensión. Tenemos que conocer cuáles son los conceptos por los que aportamos, ese 12,71 que decía uno de sus compañeros clases atrás, que el trabajador por su lado aporta para generar la cobertura de los riesgos, accidentes o enfermedades que puedan adquirir en su momento, de qué manera se administran estos aportes, cuáles son los aportes que el trabajador realiza y cuáles son los que el empleador realiza, en función a qué realiza y cómo se van generando réditos, mantenimiento de valor a esos aportes que los trabajadores realizan, ¿cierto? Para una jubilación al final. ¿Por qué quiero que entendamos de forma clara y precisa cuál es la hermenéutica del manejo de los aportes, del manejo de la administración, cómo se va invirtiendo además los aportes de los trabajadores, que a la postre va a generar simple y llanamente una renta de jubilación, ¿no? ¿Cuál es el mínimo al que se puede ahorrar para asegurarse una mínima jubilación? ¿Cuándo no alcanza una jubilación y cuáles son las decisiones que se toman en ese sentido? Para poder conocer inclusive, no solo como un conocimiento sólido para los de derecho, también y necesariamente para los de ICO y administración, pues tienen que conocer, van a ser empresarios, directores, presidentes, gerentes de empresas, tienen que saber cómo se maneja este tema. ¿Ya? Vamos a ir conociendo seguramente en la segunda sesión de dónde sale ese famoso ahora aporte solidario, cuál es el porcentaje que se paga, qué porcentaje paga el empleador y todos los demás pormenores que se puedan generar a lo largo del trabajo que realiza el trabajador y posteriormente pues el trámite que realiza para poder jubilarse. A ver, tengo 28 estudiantes y a efectos de ganar tiempo empezaremos. Para dar lugar al audio del documental voy a silenciar mi micrófono, ¿ya? Pero cualquier cosa, pues por favor con mucha atención y cualquier duda la vamos a disipar o la vamos a dilucidar en la segunda sesión. Entonces voy a pasar a silenciar mi micrófono, chicos, para dar lugar al audio del documental.
Vamos directamente a qué vamos a ver en este webinar. Primero veremos los conceptos por los cuales nosotros aportamos. La estructura de aportes es como sigue. El trabajador va a hacer un aporte primero del 10% de su sueldo que va a su cuenta previsional, lo cual le da el derecho a la pensión por jubilación. Luego tiene que aportar 1.71% de su sueldo, que es una prima, es un seguro que le cubre ante una invalidez o muerte en caso de enfermedad o accidente por causas no relacionadas al trabajo. Luego tiene que aportar, bueno, pues la comisión a las AFPs hasta que se forme la gestora estatal, que es del 0,5%. Luego está el 0,5% del aporte solidario, que es un subsidio. Vean, como un fondo donde ponemos esta plata para que otras personas que tienen una jubilación mucho más pequeña, que tienen una densidad de aportes muy pequeño y no van a recibir una jubilación digna, entonces se les subsidie una mejor jubilación, se les aumente su jubilación. Aquí hay que hacer notar que si nosotros ganamos hasta 13.000 bolivianos, se nos va a descontar este 0,5% de aporte solidario. Pero si fuese mayor, este aporte solidario se vuelve compuesto y se va cobrando por fracciones y sube inclusive hasta un 10% de nuestro sueldo o de nuestro salario, ¿sí? Por fracciones y además compuesto. En total, lo que nos descuentan a nosotros como trabajadores, y esto se va a la AFP, es el 12.71% de nuestro sueldo. El empleador, por su lado, tiene que aportar adicionalmente, primero, una prima por un seguro que se llama riesgo profesional, que cubre al empleado ante una potencial invalidez o muerte causadas por efectos o por actividades relacionadas al trabajo. Luego tiene que también hacer un aporte patronal solidario, igual que el afiliado, igual que el empleado, que es del 3%, que es el subsidio a este fondo solidario. Esto es para todos los sectores. Hay un solo sector, que son el sector minero, que son las cooperativas mineras y las empresas mineras, que ellos aportan menos a este fondo. Ellos aportan solamente el 2% del sueldo base del afiliado a este fondo solidario. Y luego está el 2% al fondo de vivienda, Provivienda, que va directamente a la Agencia Nacional de Vivienda y bueno, aquí los que cumplen los requisitos para poder tener un subsidio de vivienda, entonces pueden acceder a una vivienda. El aporte del empleador a las AFPs es del 6.71% de nuestro sueldo base. Si sumamos este 12.71% más el 6.71% que adicionalmente aporta el empleador, pues el aporte total que se realiza a las AFPs es del 19.42%. Vayamos entonces directamente a lo que nos interesa. ¿Cuándo me jubilo? Es una muy buena pregunta. La ley de pensiones, la ley 065 de pensiones, establece 3 edades. En el artículo 8 de esta ley habla de 3 estadios en los cuales uno se podría jubilar. La primera es si yo tengo suficiente plata en mi cuenta previsional y con esa plata yo me puedo financiar una jubilación, pues me puedo jubilar independientemente de mi edad. Inciso A. Inciso B. Si con la plata que tengo en mi cuenta previsional más la plata que yo he aportado al anterior sistema, el SENACIR,
a través de un certificado de compensación de cotizaciones que me va a ser otorgado, esas dos cosas, las uno, y con eso me alcanza para financiar mi jubilación, entonces yo me puedo jubilar a partir de los 50 años si soy mujer o 55 años si soy hombre. El tercer estadio es si no logro financiar una jubilación, entre comillas, digna, entonces a los 58 años, con lo que me alcance. La plata que tengo en mi estado de cuenta, más lo que pueda tener como aportes en el Senacir, en el anterior sistema, todo lo junto y el monto que me genere esa plata es lo que se me va a pagar a los 58 años con lo que me alcance, ¿sí? Ahora, si no me llegara a alcanzar hasta cierto monto, entonces ahí va a aplicarse la pensión solidaria. Vamos a hablar más adelante sobre la pensión solidaria y vamos a hablar también sobre las fracciones de la pensión por vejez. Además de todo esto, existe el tema de protección de género. A los 58 años, si las mujeres tienen un hijo, dos hijos o tres hijos, pueden adelantar su jubilación, ¿sí? Por cada hijo adelantan un año, o sea, si tuviesen tres hijos, pues pueden jubilarse a los 55, si tuviesen dos hijos a los 56, si tuvieran un hijo a los 57. Pero que se jubilen antes no significa que van a jubilarse con el mismo monto. Van a jubilarse con el monto que a los 55 años logren financiar, nada más. No no es que a los 55 por tener 3 años voy a jubilarme con el mismo monto que a los 58. Ahora, si no me gusta ese monto, yo puedo seguir aportando, puedo aportar hasta los 58, puedo aportar hasta los 65, incluso puedo seguir aportando más allá de los 65 años. Hablemos ahora qué es el pago de compensación de cotizaciones. Son todos los pagos que hemos hecho en el anterior sistema. Antes de 1997 hemos realizado pagos al Senacir. Estos pagos, si son mayores a 60 cotizaciones, es decir, a 5 años continuos de aportes, entonces vamos a recibir una pensión mensual, vamos a recibir un pago mensual que se va a sumar a nuestra jubilación de la AFP. Pero en cambio, si no hubiésemos llegado a hacer 50 cotizaciones en el anterior sistema, o sea, los 5 años en el anterior sistema, en realidad 60 cotizaciones en el anterior sistema o 5 años, entonces vamos a recibir una compensación de cotización global. Aquí es importante aclarar que el acceso a esta compensación de cotizaciones, tanto mensual como global, va a ser recién a través de el certificado de compensación de cotizaciones, que lo tenemos que tramitar previamente antes que nuestra jubilación en las AFPs. Y la edad es 50 años mujeres, 55 años hombres. Y actualmente ya no existe la posibilidad de poder recibir ese certificado antes de esa edad. ¿Cuándo se paga la compensación de cotizaciones? ¿Cuándo recibimos esa plata de la compensación de cotizaciones? Cuando realizamos el trámite por nuestra pensión por vejez ante la AFP. 1. Cuando hacemos nuestra pensión solidaria ante la AFP, cuando tramitamos nuestra pensión solidaria de la AFP. O sea, si no nos alcanza para la pensión por jubilación por vejez, entonces saltamos a la solidaria. Si quedamos inválidos, tramitamos nuestra pensión por invalidez, pero no nos cubre no llegamos a cubrir los requisitos para poder obtener la pensión por invalidez, entonces en caso de que la invalidez
sea mayor al 50%, o sea, ese grado de invalidez sea mayor al 50%, ahí recibimos nuestra fracción de nuestra compensación de cotizaciones. No importa la edad que tengamos. Si me accidenté a los 30 años y tengo una invalidez perdón, tengo un grado de invalidez mayor al 50%, pues entonces ahí recibo esta fracción de compensación de cotizaciones por el SENACIR. Lo propio pasa si fallece el recibo esta fracción de compensación de cotizaciones por el SENACIR. Lo propio pasa si fallece el afiliado y durante 3 años no se reclama la pensión por muerte, entonces se puede acceder a el pago de la fracción de la compensación de cotizaciones a través también de un trámite especial ante las AFPs. Y los derechohabientes de fallecidos que no hayan logrado la pensión por muerte por moratoria del empleador. Aquí es bien importante informarles que mediante el Decreto Supremo 42 del 18 de marzo de 2009, el gobierno ha puesto un tope de pago de compensación mensual. Por más que nosotros hayamos tenido un gran sueldo, hayamos aportado muchísimo al anterior sistema, el tope salarial va a ser de 7.974,54 centavos. Quiero que ese número se les quede en la cabeza, que les dé vuelta en la cabeza, porque ese número es el que va a determinar mucho la jubilación que ustedes van a percibir si es que han tenido aportes en el anterior sistema. Bien, entonces hablábamos de 3 edades, ¿sí? Cuando hablamos de que nos queremos jubilar independientemente de nuestra edad, tenemos que tener en el capital acumulado de nuestra cuenta personal previsional y cuando tengamos 55, 50 años, mujeres, hombres, la compensación de cotizaciones. Si sumamos esas dos cosas y la financiación de esos dos montos llega al 60% del salario referencial, o sea, estoy hablando del promedio de los últimos 2 años cotizados, para que sea más fácil y entendible, entonces yo me puedo jubilar, ¿sí? Si la plata que tengo me alcanza para financiar el 60% del promedio salarial de los últimos 2 años, me jubilo independientemente de la edad. Si tengo compensación de cotizaciones, tendré que esperar hasta los 50 años mujeres, 55 años hombres. Cuando no logro llegar al 60% de nuestro salario promedio de los últimos años, entonces tengo que esperar a cumplir los 58 años. Cumplo los 58 años y entonces recibo lo que me vaya a financiar el capital acumulado en mi cuenta previsional más mi compensación de cotizaciones. Pero si este monto que financian estos dos montos fuera menor que una pensión solidaria de vejez, entonces voy a recibir una pensión solidaria de vejez, ¿sí? Siempre y cuando todos los aportes que yo haya tenido sumen por lo menos 120 años, perdón, 120 aportes o 10 años de aportes continuos. Luego, ¿qué es la pensión solidaria? Estamos hablando mucho de la pensión solidaria, hemos visto que tenemos que hacer el aporte a este fondo solidario, tenemos que aportar adicionalmente de nuestra plata, esa plata no se va a nuestra cuenta previsional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona este fondo solidario? Este fondo solidario
va a dar una prestación de una vejez mínima, una pensión mínima, un tope mínimo para aquellos afiliados o titulares de estas cuentas que no logren llegar a estos montos que ha determinado la ley 065. Y solamente van a recibir los afiliados y sus derechohabientes hasta segundo grado. ¿Cuál es el monto máximo de pensión solidaria? Es de 3.200 bolivianos. Va de 560 a 3.200. 10 años de aportes y no he logrado financiar al menos una pensión de 560 bolivianos, entonces me van a dar esa pensión. Si voy aportando y tengo una densidad de aportes mayor, o sea, he estado aportando 35 años, entonces el tope que yo voy a recibir como pensión solidaria va a ser de 3.200. Los requisitos: tener 58 años o más, que mi pensión referencial, o sea, lo que se financia con mis fracciones de la compensación de cotizaciones y la fracción de nuestra cuenta previsional no supera la pensión solidaria, entonces recibimos nuestra jubilación por pensión solidaria. Y bueno, los 120 aportes que deben estar repartidos entre el SENACID y el Sistema de Integrado de Pensiones o las AFPs actualmente. ¿Cuál es la composición de la pensión solidaria? La fracción que financiamos con nuestros recursos de nuestra cuenta previsional, más la compensación de cotizaciones, más una fracción solidaria que es dada por este fondo solidario. ¿Sí? Ahora, hay, hay unos límites, ¿sí? Hay unos límites y hay unos referentes salariales solidarios. Si yo estoy por encima de este límite superior, o sea, ven esta línea roja, yo no he logrado, o más bien he logrado superar financiando con mis fracciones solidarias, con mis fracciones de mi cuenta individual más mi compensación de cotizaciones, voy a lograr jubilarme con ese monto. Pero si yo estoy debajo del límite inferior de la línea azul, entonces recibo lo que está en la línea azul. Por ejemplo, si yo he aportado durante 30 años y mi fracción que me financia mi cuenta previsional más mi CC está por debajo de los 1.300 bolivianos, entonces la pensión solidaria me va a cubrir ese faltante para llegar a los 1.300. Ahora, si estoy entre el límite inferior y el límite superior, pues recibiré, si tengo 30 años de aportes, recibiré hasta 2.700 bolivianos como pensión solidaria. Ahora, ustedes han visto que el límite superior para cualquier sector es hasta 3.200 bolivianos. Bueno, pues para los mineros es más. A los mineros les han subido 800 bolivianos al límite superior. O sea que si yo aporto 30 años, recibo 4.000 bolivianos, a diferencia de los 2.700 bolivianos que yo recibía como un aportante común y corriente. Entonces, aquí pasa una discriminación. Primero, los mineros aportan menos al Fondo Solidario y segundo, reciben más como renta solidaria. Y ocurre lo mismo. Si yo estoy por encima de los límites, no recibo la pensión solidaria. Si estoy por debajo del límite inferior, recibo lo que dicta el límite inferior. Si yo estoy entre el límite superior y el límite inferior, recibo la cantidad que está en el límite superior. Bueno,
Aquí ya entramos un poco a ver la parte más interesante de la jubilación. De acuerdo a la resolución administrativa de la Intendencia de Pensiones, esto ya antes de que aparezca lo que es la autoridad de pensiones, el cálculo de jubilación se hace de la siguiente manera. Si yo tengo 35 años de aportes continuos en el sistema de pensiones, hablemos en el anterior sistema y en el nuevo sistema, o solamente en el nuevo sistema, no importa, yo me voy a jubilar con el 70% de mi salario promedio de toda mi vida laboral. Por ejemplo, si yo empezaba a ganar al principio de mi vida laboral, hace 35 años, unos 200 o 300 o 400 pesos, que era el mínimo salarial, y hoy he terminado con unos 8.000 o 9.000 bolivianos de salario, entonces voy a recibir el 70% de esos 8.000 bolivianos. Ahora, esto sí o solo sí las AFPs logran eh, logran un interés del 5% efectivo anual. ¿Qué significa esto? Que el interés que generan las AFPs hay que restarle la inflación. Si yo tengo una rentabilidad del 4% en este momento, que es lo que está generando las AFPs, y tengo una inflación del 2.5, pues mi rentabilidad efectiva anual será pues del 1.5%. Estamos lejos de este 5% de tasa efectiva anual, ¿sí? Vamos a verlo un poco más adelante. ¿Cómo se ha comportado la rentabilidad de las AFPs? En un principio las rentabilidades eran muy altas. En 1997, cuando iniciaron las AFPs en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, las AFPs lograban un 11-12% de rentabilidad. Llegó al pináculo de llegar hasta un 15% de interés anual, pero el 2002 y el 2003, como todos ustedes saben, hubo una crisis, eh, se cambió todo este modelo liberal que existía en Bolivia y nos pasamos a un modelo keynesiano, también capitalista, pero keynesiano, que es el que aplica o aplicaba el anterior gobierno del señor presidente, expresidente Evo Morales, eh, donde este modelo económico hace que bajen las tasas. Busca la forma artificial de generar crecimiento en la economía de forma macroeconómica, de tal manera que las tasas tienden a bajar. Y esto no es un efecto natural del mercado, sino esto es un efecto de políticas económicas realizadas por el Ministerio y por el Banco Central de Bolivia. Entonces, este modelo que ustedes están viendo y el modelo de las AFPs solamente funcionan para un sistema liberal de economía. No funcionan en un sistema keynesiano capitalista de izquierda, como quieran verlo. Por lo tanto, el modelo económico que se aplica en este modelo castiga a la rentabilidad de las AFPs, totalmente. Viven de las AFPs, se financian a través de las AFPs y además es un modelo cortoplacista. El modelo keynesiano, que lleva su nombre por el filósofo economista Keynes, y con su frase tan célebre decía que a largo plazo todos estamos muertos. Entonces,
el modelo keynesiano solamente fija políticas económicas a muy corto plazo. No se fija a largo plazo, ni se fija proyectos para que los afiliados y los próximos jubilados puedan tener una jubilación, digamos, acorde a los aportes que han hecho, por un lado. Por el otro lado, este modelo va a continuar, porque este modelo va a ser aplicado durante este periodo que se viene adelante en este 2020 por las condiciones que está generando la epidemia, esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, y lastimosamente cualquier gobierno que entre va a seguir aplicando estas medidas keynesianas y la tasa va a seguir bajando. Fíjense cuánto es la rentabilidad a partir del 2009 hasta el 2020. Ha ido bajando a pique. El pico más bajo, o sea, el valle más bajo de la rentabilidad de las AFPs ha sido en diciembre de 2018, donde ha llegado al 1.52% de rentabilidad nominal. Ahora, si o sea, este interés nominal de 1.52% le restamos el 3% de inflación que había en ese tiempo, nos encontraremos que la AFP o que las rentabilidades de la AFP no cubrían lo mínimo necesario para poder jubilarnos. Básicamente, en realidad estábamos perdiendo plata porque nuestra plata ya no puede comprar lo que compraba en ese entonces. Con 100 pesos comprábamos en 2018, no sé, una canasta en el supermercado de productos, y hoy con esos 100 bolivianos pues compraremos casi la mitad de los productos que comprábamos en ese entonces. Por lo tanto, el efecto de la inflación está pegando muy duro a la rentabilidad de las AFPs y eso nos va a afectar. Se supone que nosotros, para jubilarnos, vamos a aportar el 30% del capital necesario para jubilarnos. El otro 70% necesario para poder jubilarnos van a ser creados, va a ser aportados por los intereses que genere el capital que nosotros estábamos aportando durante nuestra vida laboral. Entonces, lo que podemos decir en este momento es que básicamente desde el 2010 hasta el 2020 ha sido la década perdida de la jubilación, donde los rendimientos no cubren lo suficiente para que nosotros los bolivianos nos podamos jubilar. Vamos a necesitar otros 10 años más con tasas más altas para volvernos a jubilar. Veamos un caso práctico. Veamos un trabajador administrativo. Este trabajador administrativo, que es un caso hipotético, que he utilizado las fórmulas que ustedes han visto en pantalla más adelante, en realidad varias láminas antes vieron las fórmulas con las cuales se calcula la jubilación, cómo se calcula la compensación de cotizaciones, etcétera. Entonces he sacado un caso hipotético de una persona que empezó con 400 bolivianos hace 35 años y terminó con un promedio salarial los últimos años de 8.000 bolivianos. Los 8.000 bolivianos ganó durante los últimos 2 años de su vida laboral. Por lo tanto, la fracción que corresponde a la compensación de cotizaciones mensual equivale a 1.792 bolivianos, que es pagada por el SENACIR. La fracción que es financiada por nuestra cuenta previsional, disculpen porque los términos los van cambiando constantemente. Antes era tu saldo en cuenta de la AFP directamente y ahora es previsional.
tu saldo en la cuenta previsional va a generar 1.303 bolivianos. O sea, sumados, esta persona ha aportado 35 años con un sueldo que empezaba con 400 bolivianos y ha terminado con 8.000 bolivianos, y con los intereses actuales de las AFPs todos los históricos desde 1997 hasta la fecha, va a recibir una pensión de 3.095 bolivianos, con 35 años de aporte. Eso equivale al 39% de esos 8.000 bolivianos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos 3.095 bolivianos están por debajo del límite superior de la pensión solidaria. Por lo tanto, entonces a esta persona le va a corresponder el monto de una pensión solidaria para una persona que ha trabajado 35 años, o sea, 3.200 bolivianos, que significa el 40% de su salario. Así que, por más que tengamos un sueldo de 25.000, 30.000, 40.000, 60.000, no importa el sueldo que tengamos, y mantengamos las rentabilidades de las AFPs tan bajas, no por culpa de las AFPs, porque las AFPs son como hijos sopas del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno dice, eh, como si fuera su hijo, ¿no? Hijo, tú tienes que comer mucho, tienes que comer para ser fuerte y grande. Le da un discurso por ese lado, pero por el otro lado, en el almuerzo, los recursos que recibe el padre los distribuye en otras cosas, en farras, con los amigos, etcétera, y al final queda muy poco para la mesa y le da un plato de arroz. Bien, jóvenes, estamos llegando al final de la primera sesión. Estimo que han podido escuchar. A veces terminología algo técnica, es cierto, la vamos a retroalimentar. Entonces voy a parar acá la primera grabación y en un par de segundos les paso el segundo link. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Ya? Por favor. Está bien. Sí, doctor, está bien.